Cordial saludo. El día de hoy vamos a exponerles el programa número 4 para la materia de algorítmica y programación con mi compañero Fabián Vega y yo, Diego Tucura. En esta oportunidad nos expresaban un problema en el cual tendríamos que ingresar una cantidad N de empleados, ingresando el salario base para el primer empleado y de ahí en adelante cada empleado va a ganar el 10% adicional del empleado inmediatamente anterior. Aparte de esto, debemos calcular el salario final, el salario neto, generando el descuento de retención en la fuente, seguridad social y pensión. Por lo tanto, pues en este momento el programa tenemos estas variables globales, que son las variables que vamos a utilizar durante todo el desarrollo del programa, en donde tenemos un entero que es el número de empleados, tenemos el buffer de entrada para todas las entradas que vamos a hacer para el usuario, que le vamos a solicitar al usuario. Tenemos una lista de la clase de empleados, que ya mi compañero la va a explicar, que es la clase de empleados de qué trata. Tenemos los porcentajes de retención de seguridad social, de pensión y el porcentaje del incremento del 10%. Y finalmente tenemos el salario base de los empleados. Listo, bueno, con respecto a la lista de empleados, bueno, en ella tenemos declaradas las variables de una variable long, que es para el ID number, que va a ser el número de identificación. Tenemos una pública, que es una string, en la cual va a estar incluido el nombre completo. Y tenemos 5 variables enteras, en la cual está el salario base, está la retención a la fuente, está la seguridad social, está el pago a pensión y está el salario neto. Listo. Entonces ahí ya pasamos a la parte inicial en la cual tenemos ubicado un menú. Tenemos también ahí la variable marcada como entera, que es la opción, la cual la vamos a utilizar para nuestro switch en la parte del menú. Entonces iniciamos con una impresión System out print, en la cual dice bienvenido, y en la cual abajo tenemos un do while. En el do, ¿vale? Tenemos expresado todo el menú, en el cual tenemos, bueno, ingrese la opción deseada, en la cual se recalca que es obligatorio ingresar la cantidad de los empleados, ingresar el salario base y la información de los empleados. Posteriormente tenemos las opciones que, bueno, la opción número 1 ingresa la cantidad de empleados, opción número 2 ingresa el salario base, opción número 3 ingresa información de los empleados, opción número 4 imprimir la información a pagar y la 5 que es la de salir. Y abajo tenemos que la opción pase a ser como entero y llamamos ya el método de menú, que ese lo tenemos explicado abajo. Listo. Entonces, este método de menú nos va a devolver un entero, ya que para el do while la opción tiene que ser siempre diferente de cero para que se siga repitiendo. Por lo tanto, entonces recibimos también esa opción que nos va a dar el usuario y empezamos con nuestro switch case. Entonces, nuestro switch va a evaluar opción en el caso de que sea número uno. Bueno, con las opciones que ya dijimos anteriormente, vamos a validar todas las opciones según el caso, según lo que incluimos en el menú. Y en la parte del default vamos a simplemente mostrar un gracias, vamos a darle la opción cero para que ya pues el programa en este sentido finalice. Entonces, en el caso número uno sería asignar el número de empleados. Listo, bueno, en esa parte, ese método de asignar el número de empleados, tenemos primero que pues cada vez que se vaya a ingresar el número de empleados, la employees list se limpie. Esta sea vaciada para que sea otra vez, para que se pueda otra vez volver a ingresar el número. Tenemos un sistema print en el cual ponemos ingresa el número de empleados y tenemos la lectura del número de los empleados con el figure per sim, con el buffer de entrada, con el buffer reader. Listo. Para el caso número 2 vamos a hacer la asignación del salario base del empleado. Entonces, esta clase, perdón, este método lo que simplemente hace es decirle al usuario que ingrese el salario para el primer empleado, lo guardamos en nuestra variable global de employee salary y listo, simplemente hacemos el casteo a un entero. Listo. Tenemos el caso 3. Bueno, este caso 3 antes tenemos un if. Es este para qué. Porque como en este se debe ingresar en la lista de empleados, pues necesitamos tener un número de empleados. Entonces,
Si el número de empleados es mayor o igual a uno, se va a ejecutar el método de llenar la lista de empleados. Si no, pues lo que se va a hacer es que le va a decir al usuario que no ha ingresado el número de empleados y hasta ahí corta. Entonces, si quieres, vamos a virar la de rellenar el número de la lista de empleados. Entonces, listo. Ahí tenemos un for para la variable i, entonces que i es igual a uno y entonces i debe ser menor o igual al el número de empleados y esto va a ir sumando de uno en uno. Entonces tenemos acá que bueno, los empleados es igual, ponemos ahí para leerlo y entonces dice ingrese la información del empleado. Entonces, y concatenamos la i, entonces que en este momento pues está en uno. Te ponemos el otro, el system out print, para que, y que sale ingrese el ID. Entonces en este lo que va a hacer el usuario es ingresar el ID del empleado. Entonces employee ID number es igual a long con el pers long. Eso lo leemos con el buffer reader. Siguiente a esto, tenemos lo mismo de ingrese el nombre completo. Entonces lo que hace es indicarle al usuario que se va a ingresar el nombre y lo guardamos en la parte de full name y lo leemos con el buffer reader. Y ya cuando esto le añadimos a la lista, lo añadimos a la lista de empleado, lo que hemos ingresado. Listo. Para el siguiente caso, después de que ya tenemos la lista de empleados, tenemos nuestra opción número 4, que es ya mostrar la lista final de los empleados. Pero para esto, igual que en el caso anterior, tenemos que tener al menos un empleado, tenemos que tener al menos el salario, tiene que ser al menos mayor a uno para poderse calcular, y la lista de empleados tiene que estar llena, es decir, no puede estar vacía. Por eso estamos aquí haciéndole la negación. Si está vacía, entonces no nos deja pasar esta validación. En caso de que sucede, vamos a correr estos tres métodos adicionales que ya los iremos explicando. En caso contrario, pues le vamos a decir al usuario que no ha ingresado la información necesaria. En estos tres métodos vamos a encontrar calcular el salario base de los empleados, calcular el salario neto de los empleados y imprimir la lista de los empleados. Entonces, el primero es calcular el salario base de los empleados, que básicamente lo que tiene es, lo primero que vamos a hacer es decir que al empleado que viene en la posición cero, que es el primer empleado, le vamos a decir que el salario base es el mismo salario que nos ingresó el usuario anteriormente. Luego de esto, lo que vamos a hacer es decirle que su salario, el salario, digo, perdón, el salario que se le va, que es el base, que es el que va a ser para el siguiente empleado, va a ser el salario base del empleado número cero, incrementado por el porcentaje que se había ingresado aquí anteriormente, que en este caso es el 10%. Entonces, esto lo tenemos como aquí estamos haciendo un double, lo tenemos que castear a entero porque el salario base siempre va a ser entero. Luego de esto vamos a hacer un for para poder recorrer nuestra lista de empleados, ¿cierto? Empezando desde el empleado número uno para poder llegar a los demás empleados. Y con esto lo que vamos a hacer es básicamente asignarle al empleado, al siguiente empleado, el valor del salario base y luego vamos a volver a hacer la operación de aumentarlo en un 10% y así sucesivamente hasta que se termine el for. Después de esto sería el de calcular el salario del empleado. Listo. Bueno, en este ya sería el cálculo del salario neto que se debe dar a los empleados. Esto también pues tenemos que tener en cuenta otra parte, que es la parte del cálculo de los descuentos, que viene siendo lo que aplica por la retención de fuente, la retención de seguridad social y la pensión. Entonces lo que hacemos es, ponemos el for para que vaya pasando por cada uno de los números de los empleados y entonces lo que va a hacer es llamar que la retención es el salario base por el porcentaje de retención, que el porcentaje de retención lo tenemos arriba definido como 0,14, que esto equivale al 14%. Y como este porcentaje de retención es una variable double, tenemos que castearlo para que nos dé en entero. Esto mismo lo repetimos para la parte de la seguridad social, lo mismo, entonces nos basamos en el salario base por el porcentaje de la seguridad social y el de pensión, que son igual, es 0,04%. Y esto lo mismo, lo volvemos a castear porque los porcentajes están en doble, entonces los casteamos para que nos den en entero.
Listo. Listo, Y entonces volvemos una a la vez parte. ya, Dale. ok, una vez ya hecho la parte del cálculo de los descuentos, lo que vamos a hacer es calcular el salario del empleado, que es simplemente ir a recorrer toda la lista, asignárselo al salario y tomar el salario base y descontarle la retención, descontarle la seguridad social y la pensión, que pues ya habíamos calculado anteriormente, todas las demás. Ya por último, lo que vamos a hacer es utilizar el método de imprimir la lista de empleados. Listo. Entonces ya por último, bueno, imprimir la lista de los empleados y los datos. Bueno, entonces lo primero que hacemos es montar un sistema print en el cual se va a imprimir ponemos que se va a poner el ID, el nombre, el salario base, la retención de fuente, la seguridad social, la pensión y el salario neto. Listo. Ponemos ese decimal format. ¿Esto para qué? Para que los valores que nos vaya a dar lo que tiene que ver con salario base, retención de fuente y seguridad social, no los exprese con, digamos, con puntos, con partes decimales. Entonces, que cada vez que vaya corriendo 3 pues marque el punto en similar a como se marcaría los miles, millones y demás. Entonces, lo que hacemos es que llamamos la lista de empleados y ponemos el for each para que ésta haga el recorrido hasta lo que esté de la lista. Entonces, ponemos el system out print, entonces, que se imprima el ID. Lo siguiente que ponemos es concatenamos también el employee, el full name. Y aquí ya entra la parte del decimal format que habíamos puesto. Entonces, concatenamos formato.format y ponemos el employee.base salary, que sería siendo la base del salario. ¿Esto qué va a hacer? Pues que ya con el format que hemos puesto, como estos son precios, se les va a aplicar la puntuación adecuada para estos valores. Esto mismo lo hacemos con la parte de retención, con la parte de seguridad social, la parte de pensión y por último con el salario final que se debe pagar. Entonces, si quieres, Diego, hagamos una prueba. Listo, entonces acá tenemos pues ya lo que es el menú, pues ya la parte de la prueba que les explicamos. Entonces, para poder ir probando todas las opciones, vamos a empezar a, por ejemplo, imprimir la información a pagar. Recordemos que para poder tener esto debemos haber llenado ya la cantidad de empleados, el salario base y la información de los empleados. Por lo tanto, pues nos indica que no se ha ingresado la información necesaria. Eh, digamos, si ya vamos a ingresar la información de los empleados, para eso necesitamos una cantidad de empleados. Si vamos por ese lado, también nos dice que no hemos ingresado el número de empleados y así sucesivamente. Entonces, yo creo que ya podemos empezar la prueba con la normalidad del programa. Eh, ¿Cuántos empleados ingresamos? Ingresemos dos empleados. Dos. Dos empleados. Vamos a poner un salario base, entonces el salario base lo vamos a dejar en 1.800.000, por ejemplo. Sí. 1.800.000. En este momento, por ejemplo, si le damos imprimir información a pagar, tampoco nos permitiría porque no hemos dado la información de los empleados. Entonces, si damos esto, pues no ha ingresado la información necesaria. Y ahora vamos a ingresar la información de los empleados. Entonces, como siempre, como lo mencionamos anteriormente, nos pide el ID y el nombre de los empleados. Listo. En este momento, como ya tenemos toda la información de los empleados, ya podemos imprimir toda la información a pagar. Listo, bueno, ahí ya, acá ya podemos visualizar que pues, se representa lo que hicimos en la parte final. Entonces, nos muestra el ID, el nombre, nos muestra el salario base, que fue el primero que se ingresó, la retención a la fuente, basándonos en el porcentaje que especificamos, la seguridad social, la pensión y el salario neto que se debería pagar. Entonces, para la prueba de Juan, bueno, entonces el salario base de él es 1.800.000, la retención de fuente, la seguridad social y la pensión, entonces retención de fuente fueron 252.000, seguridad social y pensión 72.000,
Entonces lo que se realiza es que a ese 1.800.000 se le resta los 252.000 y los 72.000 de la seguridad social y los 72.000 de la pensión, dando como un salario neto para Juan 1.404.000 pesos. Por consecuente a esto, pues ya también se realiza lo de AME, teniendo en cuenta de que se debe aumentar en 10% el salario. Entonces lo que se hace es que toma el 1.800.000 de Juan y le aumenta el 10%. Le suma el 10%, que viene siendo 180.000, entonces 1.800.000 y 180.000, 1.980.000, y realiza el mismo proceso de retención de fuentes, seguridad social, pensión, para dar el salario neto. Listo. Y ya finalmente, digamos que con esta opción que hemos creado con este menú, podemos también volver a cambiar el salario base al empleado. Podemos decir que es de 4.550.000 y podemos volver a generar las tablas y ya nos volvería a dar toda la información que nos había dado con el 1.800.000, pero pues con el mismo, con el nuevo salario base para cada uno de los dos empleados que tenemos. Y de igual manera, si llegamos a cambiar la cantidad de empleados, en este caso, pues nos tocaría volver a llenar la información de los empleados para poder así generar otra vez la información a pagar y así sucesivamente. Y ya, si le damos el número 5 ya terminamos la ejecución del programa. Listo. Bueno, docente, entonces este sería básicamente la actividad 4 del programa 4, correspondiente al enunciado que se presentó en el programa. Y nada, muchas gracias y espero que tenga un buen día.